A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez si lo que aprendemos en clase sirve de verdad para el mundo que nos espera ahí fuera? Es que el mercado laboral cambia a una velocidad de vértigo. Y claro, eso nos obliga a hacernos una pregunta clave. Y ojo, que esta es una pregunta que se hace todo el mundo. Estudiantes, profes, empresas. La cuestión es, ¿estamos de verdad aprendiendo lo que hace falta para salir adelante? Porque parece que hay un salto bastante grande entre lo que se estudia y lo que se necesita en el día a día. Esta cita, la verdad, da en el clavo. Es que el problema no es que no sepamos teoría. Para nada. El problema es que faltan otras cosas, competencias que son cruciales, ¿no? Como saber comunicarse, analizar un problema o trabajar bien con otra gente. Así que la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo arreglamos esto? Pues venga, en este análisis vamos a meternos de lleno en esto. Primero, veremos qué es eso del aprendizaje activo. Luego, nos vamos a sumergir en dos métodos muy potentes, el método del caso y el aprendizaje basado en proyectos. Los compararemos para ver las diferencias y, para terminar, hablaremos de algo fundamental, la educación para todos. Vamos allá. Vale, la respuesta a ese desafío que planteábamos al principio pasa por un cambio total de mentalidad. Se trata de dejar atrás el aprendizaje pasivo, eso de sentarse y escuchar sin más, para pasar a un aprendizaje activo, donde una persona es protagonista, participa y de hecho construye su propio conocimiento. Y ojo, que esto de aprender haciendo no es ninguna moda, para nada. Esta idea tiene unas raíces súper profundas en la historia del pensamiento. Piensa que ya Sócrates, con su método, buscaba algo parecido. Y siglos después, gente como Pestalozzi también lo defendía. Al final, todos compartían una filosofía muy simple pero muy potente. Se aprende de verdad cuando te pones manos a la obra. Entonces, a ver, que quede claro, el aprendizaje activo no es simplemente hacer actividades en clase y ya está. No, se trata de estrategias que están pensadas, diseñadas a propósito para desarrollar justo esas competencias que tanto se piden en el mundo laboral. Hablamos de pensamiento crítico, de tener la capacidad de tomar decisiones con fundamento y, por supuesto, de saber trabajar en equipo de forma eficaz. Vamos a empezar con una de las metodologías activas más potentes y con más historia, el método del caso. La idea es muy sencilla. Se aprende analizando situaciones complejas y reales. Vamos, como si ya estuvieras trabajando. Es que este método tiene una trayectoria alucinante. Nació nada menos que en la Facultad de Derecho de Harvard allá por 1870. La idea era que los futuros abogados se pelearan con casos reales. Hoy en día su eficacia está más que demostrada y se usa en campos tan distintos como la medicina, la dirección de empresas o la ingeniería. A primera vista puede sonar un poco abstracto, pero en realidad sigue un proceso muy estructurado. Vamos a desgranarlo viendo cómo funciona a través de sus 4 fases. Todo arranca con un trabajo individual, de empaparse bien del caso. Después, cada uno reflexiona por su cuenta para identificar los problemas, las claves. Pero la verdadera magia ocurre en la tercera fase, la de contraste. Aquí es donde las ideas chocan y se debaten en grupo, primero en equipos pequeños y luego con toda la clase. Y para rematar, el proceso termina con una reflexión teórica, donde se ata todo, la práctica del caso con los conceptos de los libros. Y claro, los resultados saltan a la vista. Este método te prepara muchísimo mejor para la vida profesional, porque es que estás trabajando con problemas de verdad. Además, fomenta la colaboración, ayuda a que los conceptos se queden mucho mejor y algo que es fundamental, es infinitamente más motivador que una clase teórica de las de toda la vida. Bien, pasemos ahora a otra metodología súper potente, el aprendizaje basado en proyectos, o ABP como se le conoce. Aquí el enfoque es, si cabe, más práctico todavía. Ya no se trata de analizar una situación, sino de crear una solución desde cero. Se aprende construyendo, literalmente. La clave del ABP es que el alumnado se hace dueño de un proyecto de principio a fin. En grupos pequeños tienen que planificarlo, llevarlo a cabo y al final evaluar los resultados. Vamos, que se replica el ciclo de vida completo de un proyecto profesional. Y las competencias que se desarrollan con esto es que son valiosísimas. Estamos hablando de trabajo en equipo, investigación, análisis, creatividad y algo muy importante, el autoaprendizaje. Pero es que además, muy a menudo, se usan las mismas herramientas de software que se usan en el mundo profesional, lo que da una ventaja competitiva brutal. Vale, hemos visto 2 enfoques que son una pasada, pero ¿en qué se diferencian realmente? Si los ponemos cara a cara vamos a entender mucho mejor cuándo conviene usar uno u otro. A ver, fijémonos en las diferencias clave. En el método del caso, siempre se parte de una situación real y, por lo general, se da toda la información que hace falta. El profe aquí es un guía que modera el debate. En cambio, en el ABP, el proyecto puede ser real o ficticio y una parte súper importante del trabajo es que el alumnado tiene que buscarse la vida para encontrar la información. El rol del profesor cambia.
pasa a ser más un tutor que orienta el proceso. O sea que el método del caso es perfecto para entrenar el análisis con datos ya cerrados, mientras que el ABP es ideal para fomentar la autonomía y aprender a manejar la incertidumbre. Y ahora vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo, porque estas metodologías no son solo técnicas para enseñar mejor, son en realidad herramientas potentísimas para conseguir un objetivo mucho más grande, mucho más importante, una educación que sea de verdad para todos. Y la razón es bastante simple. Como se basan en la participación, en el debate, en la colaboración, por su propia naturaleza le dan voz a todo el mundo. Permiten que diferentes talentos y formas de pensar aporten, y así se crea un ambiente donde cada persona puede participar y aprender a su ritmo y a su manera. La UNESCO, de hecho, lo define muy bien. La educación inclusiva es el proceso de responder a la diversidad de todo el alumnado, aumentando su participación y, lo más importante, reduciendo la exclusión. No se trata de que unos pocos se adapten a un sistema rígido, sino de que el sistema sea lo bastante flexible para educar a todo el mundo. Para que entendamos la urgencia de esto, basta con una cifra: 774 millones. Ese es el número de jóvenes y adultos en el mundo que no saben leer ni escribir. Un dato brutal que nos pone frente al espejo y nos recuerda la tarea gigantesca que tenemos por delante. Y si rascamos un poco en esa cifra, vemos una desigualdad que clama al cielo. De esos 774 millones, casi 2/3, el 64%, son mujeres. Esto nos demuestra que la exclusión educativa muchas veces tiene una cara muy clara de género. Al final, todo se resume en este principio, que es la base de todo. La educación es un derecho humano. No es un privilegio, no es un servicio que se compra o se vende. Es un derecho con mayúsculas, que debe llegar a todas y cada una de las personas, sin ninguna excepción. Y así volvemos al principio, pero yo creo que con una mirada nueva. Las metodologías activas no solo preparan mejor para un trabajo, construyen aulas más justas, más humanas. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire es ¿cómo podemos acelerar esta transformación para construir no solo mejores profesionales, sino sobre todo una sociedad mejor para todos?